¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Espero que todo siga muy bien. Soy el gran maestro español Pepe Cuenca. Bueno, como todos sabéis, se está celebrando en la bella ciudad de Medellín, en Colombia, el Campeonato Continental de las Américas, con una nómina espectacular, con jugadores fortísimos. Tenemos a Iturrizaga, Córdoba, Bachmann y compañía, y un montón de jugadores luchando por esos 6 cupos que dan acceso a la Copa del Mundo, que como sabéis se celebrará en Batumi, en Georgia. Así que bueno, un torneo durísimo. Como digo, el premio es muy grande, es poder medirse a los mejores en la Copa del Mundo. Y como sabéis, en Chef24 estamos cubriendo el evento con comentarios del Divis, de David Martínez, Damaris Abarca y yo mismo. Y bueno, la idea es también, para aquellos que no podáis seguir tantas horas de retransmisión, etcétera, daros un resumen de una de las mejores partidas. En este caso yo he elegido la partida de la Mesa 1, ronda número 3. Eduardo Iturrizaga, el jugador venezolano, uno de los mejores jugadores de Latinoamérica, contra el fuerte gran maestro Sergio Barrientos, el jugador local, el jugador colombiano, una de las esperanzas de los locales para hacer daño en este continental, para ganar una de esas plazas. Así que, bueno, me dejo de rollos, como digo, que siempre os estoy contando historietas por aquí y por allá, y vamos a ver qué ha sucedido en la 64 casilla en esta partida de la ronda número 3 del Continental de Medellín. Bueno, pues Eduardo Iturrizaga decide optar por C4, la apertura inglesa, y Sergio Barrientos responde con caballo F6, caballo C3, E6. Y bueno, aquí ya sabéis que si la blanca juega en T4, perdón, podríamos entrar de lleno en la Ninzo India, una de las defensas más sólidas que existen hoy en día contra peón dama. Bueno, pues Iturrizaga opta por caballo F3, y aquí las negras deciden jugar alfil B4, tratando de entrar en posiciones parecidas a la Ninzo India. Ya sabéis, por ejemplo, si D4, pues estamos en una Ninzo India de lleno, ¿verdad? Aquí, para aquellos que seáis muy aventureros, os recomiendo la jugada G4. Yo mismo la he empleado en partidas lentas y la verdad que me parece muy interesante, aprovechando que tras caballo por G4, torre G1, luego vais a seguir con dama C2, G5 si nos capturan. Y bueno, pues para aquellos que seáis aventureros, como digo, G4 es una jugada realmente interesante en esta posición. Bueno, alfil B4 y dama C2 Iturrizaga. La idea, por supuesto, es recapturar de damas si las negras deciden comer en el potrillo de C3, ¿verdad? Aquí la jugada principal con diferencia es enroque corto, pero Sergio Barrientos se decide salir de los caminos principales y opta por la jugada D6. Por supuesto, todavía no ganáis pieza con dama 4. Ya sé que alguno está diciendo, ¡se deja la pieza! ¡Me la zampo! Bueno, todavía no pasa nada porque el negro responde con caballo C6. Y tú decide fianchetarse con G3 y las negras juegan en enroque corto, alfil G2 y E5, ¿no? La idea de C6 podría ser también jugar C5 o E5, ganando un poco de espacio en el centro. Y aquí trae enroque donde Barrientos realiza una novedad. Aquí se había jugado, por ejemplo, C5 de Navarra. Es verdad que ya estamos en unos caminos muy secundarios. Caballo C6 se había jugado y Barrientos responde con alfil por C3. Bueno, esta jugada es típica una vez que las blancas se han enrocado, para evitar que ese alfil en algunas líneas se quede un poco encerrado. Imaginaros que el caballo se quita de C3, luego existirían jugadas como A3, B4 para dejar ese alfil un poco tonto en el flanco de dama. Bueno, alfil por C3, la idea de la blanca obviamente es evitar que te doblen peones, así que vamos a capturar con dama por C3 y Barrientos responde con A5, evitando que las blancas ganen un poquito de espacio en el flanco de dama con B4, ¿no? Aquí, bueno, D4 es interesante. Ya sabéis que cuando tenéis pareja de alfiles, una de las cosas que hay que hacer es abrir la posición. Es verdad que aquí, si es por D4, las blancas tendrían una posición magnífica, ¿verdad? Caballo por D4, pareja de alfiles, control del centro. Fijaros qué demonio tenemos aquí. Es el mismo Bercebú, ese diablillo de G2 tocando en B7. Es un diablo, es un demonio. Pero es verdad que las negras tras D4, E por D4 sería un error, y seguramente Barrientos, jugador de mucha clase, hubiera jugado E4, cerrando la posición, caballo 1, y bueno, llegamos a una de estas posiciones típicas de la inglesa, donde las blancas tienen pareja de alfiles, pero las negras tienen un poquito de ventaja de espacio con este peón de E4 y posición interesante. Tras A5, sin embargo, Itu decidió jugar B3 para fianchetar su otro alfil y también colocarle una diagonal interesante que en el futuro se puede abrir, ¿verdad? Y dar algún quebradero de cabeza a las negras, puesto que no poseen el alfil de casillas negras. Torre 8 por parte de Sergio Barrientos, alfil B2, caballo C6, todo muy normal, y D3 por parte de Itu, ¿no? D4, como decimos, es la otra opción siempre.
Y bueno, pues a las negras ahora no le conviene abrir la posición. Por ejemplo, una jugada como E4 sería un error de concepto importante, ¿no? De por E4, torre por E4 y por ejemplo torre 1. Fijaros que dos cuchillas tenemos aquí, ¿no? Vaya dos espadones tenemos aquí tratando de cortar cabeza. Pero bueno, tras D3, alfil G4 por parte de Barrientos, jugada correcta. También se prepara para dama D7, comunicar las torres y por qué no, alfil H3 y tratar de cambiar la mejor pieza de las blancas, que suele ser el alfil de G2 en esta posición, ¿no? Torre F1 por parte de Itu, que también da movilidad en ciertos casos al caballo de F3, puesto que el peón de E2 ahora queda defendido. Dama D7 y este torre 1 también tiene un doble propósito, ¿no? Y es que ahora alfil H3 podemos responder con alfil H1 al no estar la torre en F1, ¿no? A3 por parte de la blanca que quieren empezar a expandirse en algún sitio. Ya es hora de llevar un poquito de salsa a la posición. Ya es hora de bailar un poquito de cumbia. A3 y alfil H3. Aquí era muy interesante la jugada alfil por F3, que es muy poco humana, ¿verdad? Dar otro alfil, ¿verdad? Pero el tema es que tras alfil por F3, caballo D4, las blancas no pueden capturar en B7, o no deberían porque luego el peón de B3 va a quedar colgado, que es más importante. Y tras alfil G2, dama F5 o dama G4 son jugadas interesantes. Aquí, por ejemplo, alfil G2, dama G4. El tema es que las blancas no pueden expulsar ese caballo fácilmente porque la casilla F3 está débil y el caballo saltaría ahí. Y si el blanco tiene que jugar algo como F3, pues podemos jugar dama F5 y tenemos un caballazo en D4. Y la verdad que al módulo de análisis le gusta. Fijaros la barrita como dice que la posición está igualada. Pareja de alfiles, pero caballazo en D4 difícilmente expulsable. Así que posición muy interesante. Barrientos juega alfil H3, que es la jugada más humana con diferencia, ¿verdad? Alfil H1 y ahora se decide por tratar de crear un ataque en el flanco de rey. Ahora juega dama G4, jugada interesante, que trata de trasladar la dama H5 y por qué no soñar con algunas maniobras tipo caballo G4 y empezar a mirar al punto H2. Pero Itu en este momento responde de una manera muy interesante y es la jugada E4. Su idea es que tras dama H5... Ahora vais a ver cuál es su idea. Por supuesto, dama H5 interesante. No solo quiere jugar caballo G4, y E4 es una jugada de doble filo, porque la casilla de 4 queda muy débil. Como os digo, caballo G4 no es la única opción, sino alfil G4 para eliminar un defensor de la fuerte casilla de 4. Por ejemplo, si ahora jugamos algo como B4, alfil G4 fortísima, y si caballo de 2, potro a la casilla de 4 con un gran dolor, ¿verdad? Este caballo viene a E2, este caballo viene a F3 en ciertas líneas, y es muy difícil controlar el salto de ese potro que está revoltoso, que parece que le han dado algo, a ese potro. Así que, bueno, pues dama H5 y tú responde de una manera muy correcta con D4. Y la idea es que ahora tras alfil G4, como sucedió en la partida, las blancas están a tiempo de jugar D5 y el caballo no va a poder saltar a D4. Entonces alfil G4 quizás es una pequeña imprecisión aquí, ya que como vais a ver luego existe, con alfil H3 es más flexible y algunas maniobras con caballo G4 son interesantes. Además aquí caballo D7 era muy interesante, ya que si D5, caballo E7... caballo de 2, ahora F5, las negras pueden tratar de reaccionar rápidamente. En la partida el caballo se quedó en F6 y al negro le costó tiempo reaccionar con facundete, ¿verdad? Y bueno, entonces caballo de 7 parece ser que era interesante. En la partida se jugó alfil G4 y por supuesto Itu empuja con el peón a D5. Alfil por F3 no se puede, por alfil por F3 atacamos la dama y el caballo de C6 está rico con un curry bocata de cardinales. Entonces bueno, las negras juegan caballo E7. A ver, la negra juega en caballo E7 y ahora pues caballo D2. Un plan de la blanca va a ser tratar de jugar B4, C5 y no sé yo si la posición de la dama en H5, si no consigue el dan mate, está estorbando, ¿no?, a la avalancha de peones que tiene que tratar de crear el negro para tratar de crear algún tipo de contrajuego, porque si no Itu va a venir con B4, C5, el caballo puede saltar a C4, presión sobre el punto D6 y va a costarle, ¿no? Bueno, otra reacción típica es C6, ¿no? La jugada que emplea Sergio Barrientos, tratar de abrir la columna y colocar alguna torre en la columna C. Pero bueno, aquí Itu juega bastante preciso, juega B4, empieza su ataque en el flanco de dama, torre F8 y dama B3, ¿no? Para quitarnos de la columna C que nos están mirando con rayo X. Aquí A4 por parte de Barrientos, expulsando a la dama de B3, dama D3 es la única casilla interesante. Como os digo, colocar la dama en la columna C sería un suicidio, ya que tras C por D5 vamos a perder algún peón.
Y aquí C por D5, C por D5. Es verdad que las negras ganan actividad en la columna C, pero por supuesto, el blanco gana una casilla súper importante, que es la casilla C4 para ese caballo, de donde no solo mira a D6, sino también a la casilla B6 o a la casilla A5 para tocar en B7, ¿no? Ese caballo empieza a cobrar vida, y de qué manera, ¿no? Dama G6 por parte de Sergio Barrientos. Se amenazan trucos y Itu ignora completamente la amenaza de caballo por D5 y juega caballo C4. Aquí parece ser que dama B5, torre a C1 eran algo más precisas, pero caballo C4 aquí. Y hay bastante follón en esta posición. De hecho, aquí Sergio Barrientos tenía una buena oportunidad para liberarse un poco de la presión con caballo F por D5. Jugadón, ¿no? Aprovechando que E por D5 no es posible por dama por D3 en esa posición. Y por ejemplo, aquí las blancas podrían jugar alfil por E5, caballo por B4, A por B4, D por E5, caballo por E5, dama H5, caballo por G4, y se llega a esta posición en la que las blancas están un poco mejor, pero tras torre de 8 las negras parece que pueden aguantar, ¿no? Parece ser que es ligera ventaja blanca, si bien es verdad que este alfil es una cuña, ¿no? Tremenda, y el caballo la verdad que es bastante más pasivo. Así que bueno, igualmente esta era una línea muy interesante. Sin embargo, Barrientos decidió optar por torre de 8, una jugada más pasiva, y a partir de aquí Itu no va a perdonar y juega un ajedrez muy preciso. Bueno, juega dama E3 aquí en esta posición para evitar los trucos y se amenaza caballo B6, por lo que las negras juegan caballo D7, jugada lógica, el peón de D6 sigue defendido, nos preparamos para la única reacción que tiene la negra en esta posición, que es lanzar al Facundo. Y las blancas juegan caballo A5. Hay que decir que, bueno, en esta posición, si las negras jugaban B5, caballo A5, y luego la casilla C6 está muy débil, era muy interesante. Caballo D7, caballo A5 tocando el punto B7, y aquí Sergio Barrientos dice: paso de ti, Iturrizaga, paso de ti, y juego F5. En Colombia también se sabe que Facundo es quien resuelve los problemas, ni las novias, ni las madres, ni los amigos. Facundo resuelve los problemas. Es que si una jugada como torre de B8, ahora torre a C1 con idea de entrar en C7, la posición es muy triste para las negras, ¿no? Caballo A5 y se jugó F5. Y aquí, bueno, parece ser que torre a C1 era algo más precisa, pero Itu pasa el tema y dice: bueno, yo me como el peón, paso de ti. Y el tema es que ahora la posición se vuelve compleja. Torre de B8 y caballo A5. Por supuesto, las negras, si no quieren quedarse con un peón de menos limpio, tienen que aceptar el desafío, y se llega a esta posición donde las negras tienen dos piezas por torre, una torre muy activa, pero nos olvidamos de un detalle muy importante, que existe un peón muy maligno, aquí el peoncito de A, el sabio peón Aristóteles, además que son gemelos. Los gemelos Aristóteles aquí, es verdad que el primero está retrasado, pero Aristóteles, el de A5, sabe que lo que hay que hacer, sabe que hay que llegar a 8 y coronar, ¿no? Y realmente no es fácil de pararlo. Por supuesto, la única pieza que puede pararlo con facilidad es la torre, así que Iturrizaga, con buen criterio, trata de cambiar torre, y es verdad que si no se cambia, las negras van a empezar a sufrir la séptima fila. Aquí, bueno, F4 era interesante, dama 7, torre C2, torre C1, caballo C8, se llega a esta línea en la que, bueno, tras A6, H5, A7, rey H7, dama por C8, alfil por C8, A8, las negras tienen calidades más, pero bueno, todavía hay un buen caballo en C5, por supuesto las blancas están con todas las opciones de ganar, pero bueno, todavía aquí había ciertas opciones de resistencia. Se jugó torre B1, torre por B1, caballo C5 para tratar de parar ese peón, y Iturrizaga dice: ¡bum! ¡Ratatata! A6, paso de ti, porque si caballo por A6 vendría la simple y sutil dama A7 atacando los dos caballitos. El rey blanco está muy seguro y no se puede defender simultáneamente a los dos potros, por lo que el negro tiene que abandonar. Por eso Sergio Barrientos tras 6 juega caballo C8 tratando de parar con esos potros ese peón de A7, pero entonces viene la otra a unirse a la fiesta. Torre B8 atacando el caballo C8, hay que jugar F4 para defender en C8, y ahora una maniobra magnífica de Iturrizaga, el remate final. ¡Bum! Dama por C5, dama por C5, D por C5 y A7, aprovechando que el caballo de C8 está completamente clavado, y A8 a la siguiente va a ser una dama. Aún así hay cierta resistencia. F por G3, perdonadme, a ver, caballo C8, F, torre por A7, H por, dama H6, torre por C8, jaque, alfil por C8 y A8. Es verdad que ahora todavía las negras están en igualdad de material, pero van a tener que defender esa octava fila con dama 6, y ahora el peón de D va a hacer mucho daño. Dama B8, además el peón de E5 cae,
C4, dama C7 para parar ese peón, D6, D7 es una amenaza muy muy grande. Se jugó H6, alfil F3, ahora Iturrizaga viene con el alfil a E2 para comer en C4 simplemente, y eso es lo que ocurre en la partida. Y tú sabes que el final de alfiles se gana a igualdad de peones con alfiles del mismo color, así que no hay problema en cambiar dama. G4 para encerrar ese alfil, H5, pero ya no hay tiempo porque el peón de D corre muchísimo. Se amenaza D7, D8. Sergio Barrientos trata de pararlo, pero simplemente ahora tras dama D6 y dama por E5 la posición se gana. ¿Por qué? Porque tras dama H5, alfil C4, rey F8, capturamos el peón de G7, se cambian dama y depilación láser Iturrizaga a domicilio, alfil F1 y Sergio Barrientos tuvo que abandonar. ¿Por qué? Bueno, si no comen vamos a comer en H3 por supuesto, y si come pues simplemente vamos a traer el rey en un final de reyes completamente ganado. Este rey viene a F4 la siguiente, zampamos el peoncillo de G4 y Iturrizaga se anota el punto. Bueno, ya sabéis que ahora vamos a empezar a tener enfrentamientos de altísimo nivel. Este ya lo era, por supuesto, enfrentamiento entre dos grandes maestros. Pero ahora los primeros del ranking se van a empezar a cruzar. Ha habido ya algunas cuantas sorpresas, algunas tablas por ahí entre jugadores no tan fuertes contra algunos de los aspirantes. Así que no os perdáis que el Continental está que arde desde Medellín, Colombia, y nos vemos en la retransmisión del día de hoy del Continental y por supuesto en el resumen de cada partida del día. Un abrazo desde Madrid y nos vemos en el siguiente vídeo. A cuidarse, id por la sombra, que luego pasa lo que pasa. Chao, chao, sé bueno. Hasta luego, Lucas.